Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Deporte Ves. Hoy tenemos un programa un poquito diferente. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, pero antes que nada pues agradecerle a todos los televidentes que nos miran a través de la señal de Tele El Salvador y en las diferentes cableras, Cablevisión, RCN y en todos los Estados Unidos a través de Verizon Fios. Este día vamos a hablar de un tema que nos interesa a los salvadoreños y no solo a los salvadoreños, a los centroamericanos a nivel mundial, que es el tema de amaños de partido y todo este terremoto deportivo que se ha dado en El Salvador. Para eso hemos invitado a dos especialistas, a dos periodistas que están acompañándonos: Wilfredo Campos, periodista de Univisión, y Davis Orellana, que también fue periodista de la radio YSU. Así que tenemos un panel muy interesante y le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar sobre los amaños y todo esto que está ocurriendo en nuestro país. Yo quiero preguntar, lo primero, ¿qué podemos entender nosotros como un amaño de partido, como una trampa en un partido? ¿Qué significa eso? Bueno, primero también bienvenidos a todos ustedes, placer estar en su programa, Oscarito. Bueno, los amaños son cosa vieja, no viene desde ahora. O sea, a nosotros nos golpea la palabra amaños ahora y comenzamos a divagar sobre la palabra y sobre los hechos de los amaños. Pero los amaños desde hace ratos en Europa se ha venido peleando contra estos amaños, especialmente en el fútbol italiano. Hay que recordar que hace 4 temporadas atrás la Juventus quedó campeón en esa temporada. Luego se le comprobó que había tenido compras de jugadores contrarios, compras de árbitros también, no directamente el equipo, sino que gente allegada al equipo también. Termina en segunda división y con 8 puntos menos. O sea que la Juventus comienza una temporada, hace 4 temporadas en la segunda división o segunda de ascenso de la Serie A, y con 8 puntos menos del resto de los equipos. Así es de que por ahí creo que comenzaba toda esta bola de nieve que ahora es bien difícil pararla. Incluso grandes equipos o primeras potencias de equipos en el fútbol han tenido en sus camisetas el nombre de casas apostadoras. Pero ¿cómo es que estos amaños llegan a tocar las puertas de Centroamérica? Porque no es El Salvador el primer país, Davis, que se dio este fenómeno, sino que también hemos escuchado que en Guatemala hay algunos jugadores que ya han sido castigados por amaños de partido. Bueno, licenciado, gracias por la invitación. Un saludo también para nuestros amigos que están en sintonía a esta hora del programa. En realidad la situación de los amaños en El Salvador refleja lo que es también la estructura o cómo está la región. Ya usted lo mencionaba, en Guatemala el año recién pasado fueron castigados, suspendidos a nivel internacional 3 jugadores y la misma federación los vetó. Eso hoy día tiene a Guatemala a punto que sea excluido de la FIFA, ya que FIFA también ratificó la sanción, pero luego un comité disciplinario interno en Guatemala suspendió, no validó esa suspensión. Hoy día Guatemala está también en el ojo del huracán por esa situación, o sea, corre el riesgo de quedar suspendido a nivel internacional. Como ya lo mencionaba, la palabra amaño de partidos pues no es nueva en la región, no es nueva tampoco a nivel mundial. Se mencionaba pues ya el caso del fútbol italiano, pues recuerdo claramente que no solo fue la Juventus, sino que también fue la Fiorentina, Lazio y el Milan, que inició en ese torneo. Se le suspendieron 44 puntos, pero también inició el torneo con 15 puntos menos en esa temporada. Pero hay que recordar que años atrás también en Francia se marcó un precedente, cuando el Montpellier, que fue campeón de la liga francesa, fue descendido a segunda división, ya que los jugadores habían apostado en ese partido por perder un partido ante un rival.
ya habiendo coronado campeón el cuadro de Montpellier de Francia. Estoy hablando de la época de los 90s. Pero desde entonces y últimamente, si nos vamos a las diferentes noticias a nivel internacional, también causa hasta asombro y escándalo darse cuenta de que en el continente africano un equipo de tercera división vendió un partido con un marcador de escándalo que fue un 79-0. Ahora ya no solamente es el resultado, ahora es a qué horas, si van $20 por un penal en los últimos 10 minutos, va otros $20 por 2 goles en los últimos 5 minutos. Le ponen $100 a que va un gol en tiempo extra. O sea, ya esa etapa de que le apuestan al grande para ganar, se apuestan $1, entonces ganan $3, esa etapa ya terminó a ese nivel de casas apostadoras. Ahora es un poquito más complicado. Por eso que ustedes ven, revisan ahora los videos, que aquellos goles, aquellos penales cayeron prácticamente desde el minuto 80 al minuto 94, lo que se alargue el partido, ¿no? Bueno, interesante. Vamos a ir a un espacio comercial. Queremos agradecer a nuestro camarógrafo Julio Hernández, que está apoyándonos, y además a las oficinas de Karen Ferrare, que está también apoyándonos con sus instalaciones. Ya regresamos con esto. Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial del FMLN, estuvo una vez más en Estados Unidos. Recibió en la ciudad de Watsonville, California, una proclama por sus méritos como funcionario público, político y sobre todo por su labor a favor del pueblo salvadoreño. También recibió las llaves de la ciudad. Además, el 6 de agosto fue denominado como el Día de los Salvadoreños en Watsonville. Gracias a que la comunidad contribuye mucho con la ciudad, esta hermandad continuará reforzando los lazos entre ambos pueblos. Esquina Musical y el ejecutivo del Condado de Nassau, Ed Mangano, presentan Festival Noche Latina, domingo 22 de septiembre en el Eisenhower Park de East Meadows, New York, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Las mejores bandas de música del Caribe, Centro y Sudamérica. Para más información y patrocinios y compra de kioscos, pueden llamar al 631-882-8460. Festival Noche Latina del Condado de Nassau, el 22 de septiembre. ¿Está preparado si usted o un familiar fallecen lejos de su país? ¿Tiene el dinero suficiente para ser repatriado? ¿Ha pensado en los trámites que este proceso lleva? Prepárese a tiempo. En Repatriación Centroamericana trabajamos por su tranquilidad. Es muy fácil. Llámenos a la línea 01800-565-7011. Por si muero lejos de ti. Ed Mangano, trabajando y usted ganando. Mi nombre es Yesenia Vázquez y yo voto por Mangano. Mi nombre es Rafael Peña y yo voto por Mangano. Yo voto por Mangano. Porque con Mangano siempre gano. Me llamo Gil Bernardino, vota por Mangano. Porque con Mangano siempre gano. Yo voto por Mangano. Ed Mangano, trabajando noche y día para ayudar a la comunidad latina de Nassau County. Trabajando para los latinos de Nassau County. Vota por Mangano, pagado por los amigos de Mangano. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en uno de los bancos que más aumentó la cantidad de créditos para empresas como la tuya. La tuya. O la tuya. Fue duplicar la red de cajeros para estar siempre cerca. Fue entender que El Salvador no era solo la ciudad. Fue abrir donde los demás cerraron. Fue seguir confiando en ti y hacernos más sólidos. Fue ampliar nuestros horarios. Más de lo que esperas, fue entender que necesitabas un día más y dártelo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas.
Esquina Musical y el ejecutivo del condado de Nassau, Ed Mangano, presentan Festival Noche Latina, domingo 22 de septiembre en el Eisenhower Park de East Middle, New York, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Las mejores bandas de música del Caribe, Centro y Sudamérica. Para más información y patrocinios y compra de kioscos, pueden llamar al 631-882-8460. Festival Noche Latina del Condado de Nassau, el 22 de septiembre. Ahora vamos a los acontecimientos del último partido del New York Cosmos jugado en casa. En esta ocasión, el equipo recibiría al Scorpion de San Antonio. El primer tiempo ocurrió sin mayor emoción, los equipos se respetaron y hasta parecía que el Scorpion dominaba el partido. No permitió que el New York Cosmos llegara a la portería contraria para hacer daño. Sin embargo, en el minuto 42 y gracias a la desatención de la defensa, el jugador Diomar Díaz anota el primer gol para el equipo de New York. En el segundo tiempo, el Cosmos parecía estar cerca del gol y dominaba el partido. Generó muchas llegadas al marco con gran peligro, insistía de una manera y de otra. A pesar de esto, en un contragolpe fulminante, el equipo visitante del Scorpio se las ingenió para llegar a la portería y anotar el primer gol del visitante. Fue Tomás Sarkowski el encargado de descontar al minuto 65. El delantero del Scorpion solo le puso el pie para impulsar el balón dentro de la red. Así celebró el jugador y así llegó el empate de un equipo que no había hecho mucho en el terreno de juego. Sin embargo, el Cosmos no bajó la guardia y siguió insistiendo, generando grandes oportunidades y rematando desde todos los ángulos. Sin embargo, la gran figura del Scorpio fue su guardameta Pat Hannigan, que ahogó el grito de gol numerosas veces a los aficionados que se habían hecho presentes. Pero tanto fue el cántaro al río que al final se rompió el empate por medio de un tiki-taka del Cosmos. El iniciador de la jugada fue Marco Sena, la estrella del equipo, quien es el que distribuye el balón a la izquierda del campo, un par de jugadas y luego el centro que produce el jugador para que el mismo Sena de cabeza haga el pase para Henry López, que le recibiera la asistencia y también cabecear el balón que por fin entró en las redes. El marcador final, victoria para el New York Cosmos 2-1 ante el Scorpions de San Antonio y suma otros 3 puntos para mantenerse con 7 en el segundo lugar de la tabla general. Seguimos en Deporte Vez hablando sobre el tema de amaños de partido. Estábamos en el segmento anterior con una pregunta pendiente y es que si existe la modalidad para hacer trampa en un partido en cuanto a los marcadores o saber en qué minuto va a entrar un gol, si va a existir un penalti, ¿no tendrían que estar los jugadores de los dos equipos de acuerdo, David, no solo necesariamente un equipo? En definitiva, pudiese haber cierta complicidad, pero también dentro de un partido, uno que ha estado inmerso en el mundo del fútbol, hay situaciones en las cuales los mismos jugadores las pueden ocasionar, generar en su mismo equipo. En un tiro de esquina pueden ocasionar un penal a determinado minuto, en una jugada infantil de perder la pelota en el área. En fin, tantas situaciones que si el mismo equipo lo contribuye o genera esas posibilidades para que se den en un determinado tiempo y espacio durante el partido. Si analizamos un poco el partido El Salvador, que está siendo también investigado, El Salvador-Estados Unidos, cuyo marcador fue 2-2, los goles cayeron prácticamente al filo del segundo tiempo, el empate de los Estados Unidos, teniendo un regular desempeño en la selección de El Salvador. Entonces ya eso le da la pauta para pensar de que sí estaba arreglado y que los Estados Unidos pues no tenía o no tiene necesidad de comprar un partido por la superioridad que tenga, que no se le estaba dando el resultado en ese momento. Era una situación deportiva, pero sí
si analizamos ya exactamente ese partido, la lesión de Montes, que se lesiona de la nada, del aire, y ya pudiésemos entrar en detalle de decir de que los goles pues fueron situaciones creadas y provocadas. Este es un tema de casas apostadoras que para nosotros los centroamericanos y por lo menos los latinoamericanos que no estamos ambientados a eso, pero usted va a Europa, usted va a Asia, la gente le explica a usted. O sea, ellos tienen un relojito y una lista, un relojito arriba y una lista, como ellos le explican, mira, aquí podemos ir apostando porque esto nos da esto y el otro. Y es increíble. Y quizás nosotros nunca lleguemos a tener en las manos una tabla de apuestas como ellos los ocupan. Y ahí es normal, porque salen hasta en los periódicos. Pero ¿solo será El Salvador el país donde se está dando esto? Es decir, no podemos pensar en otros países de Centro y Suramérica que a razón de este escándalo puedan salir afectados también. Lo decía al principio, el escándalo que hoy día tiene pues en primera plana El Salvador a nivel mundial de amaño de partido es un reflejo de la estructura que también tiene Centroamérica. No hay que irnos lejos, ya Guatemala está viviendo esa situación. Como lo mencioné, aún FIFA todavía no ha dado su veredicto en cuanto al fallo de la suspensión de jugadores y que luego fue revocada por la Federación de Fútbol de Guatemala, pero también están nuestros hermanos de Honduras que también están en el ojo del huracán. Lo que sucede es de que esta palabra, se puede decir que amaño de partido o amaños en nuestro sector de Centroamérica es nuevo o era un tabú hasta que comenzó a salir pues ya lo de Guatemala. Los mismos jugadores de El Salvador pues hablaron en diferentes medios de comunicación internacional para que también la federación pues tomara cartas en el asunto, pero específicamente en El Salvador se puede decir que no es nuevo, ya que hay que recordar que la pasada edición de la Conca Champions, FAS y Metapán fueron señalados por los entrenadores por esa palabra de amaño. Y hoy día salió también en un periódico de El Salvador un dirigente nombrando que los federativos, tanto el presidente como un delegado, ya sabían de los amaños de partido y que decidieron callar, decidieron ocultar. Y esto ha venido a prácticamente a salir a la luz en base a que FIFA envió una nota a la Federación Salvadoreña que si antes del 5 de septiembre no habrían un expediente y no había un castigo para estos jugadores, FIFA iba a intervenir mediante ya la investigación que tenía ya hace días rodando con El Salvador específicamente. Regresamos nosotros después de estos mensajes comerciales a través de Tele Salvador, su programa Deportevez. Recuerden buscarnos en Twitter, @deportevez.com, por correo electrónico deportevez@gmail.com y también en Facebook nos pueden buscar como Deportevez. Regresamos. Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial del FMLN, estuvo una vez más en Estados Unidos. Recibió en la ciudad de Watsonville, California, una proclama por sus méritos como funcionario público, político y sobre todo por su labor a favor del pueblo salvadoreño. También recibió las llaves de la ciudad. Además, el 6 de agosto fue denominado como el Día de los Salvadoreños en Watsonville. Gracias a que la comunidad contribuye mucho con la ciudad, esta hermandad continuará reforzando los lazos entre ambos pueblos. Esquina Musical y el ejecutivo del condado de Nassau, Ed Mangano, presentan Festival Noche Latina, domingo 22 de septiembre en el Eisenhower Park de East Middle, New York, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Las mejores bandas de música del Caribe, Centro y Sudamérica. Para más información y patrocinios y compra de kioscos, pueden llamar al 631-882-8460. Festival Noche Latina del Condado de Nassau, el 22 de septiembre.
¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503 2223 3047 o 503 7990 0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com. ¿Está preparado si usted o un familiar fallecen lejos de su país? ¿Tiene el dinero suficiente para ser repatriado? ¿Ha pensado en los trámites que este proceso lleva? Prepárese a tiempo. En Repatriación Centroamericana trabajamos por su tranquilidad. Es muy fácil. Llámenos a la línea 01800-565-7011. Por si muero lejos de ti. Ed Mangano, trabajando y usted ganando. Mi nombre es Yesenia Vázquez y yo voto por Mangano. Mi nombre es Rafael Peña y yo voto por Mangano. Yo voto por Mangano. Porque con Mangano siempre gano. Me llamo Gil Bernardino. Vota por Mangano. Porque con Mangano siempre gano. Yo voto por Mangano. Ed Mangano, trabajando noche y día para ayudar a la comunidad latina de Nassau County. Trabajando para los latinos de Nassau County. Vota por Mangano, pagado por los amigos de Mangano. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en uno de los bancos que más aumentó la cantidad de créditos para empresas como la tuya. La tuya. O la tuya. Fue duplicar la red de cajeros para estar siempre cerca. Fue entender que El Salvador no era solo la ciudad. Fue abrir donde los demás cerraron. Fue seguir confiando en ti y hacernos más sólidos. Fue ampliar nuestros horarios. Más de lo que esperas, fue entender que necesitabas un día más y dártelo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Esquina Musical y el ejecutivo del condado de Nassau, Ed Mangano, presentan Festival Noche Latina, domingo 22 de septiembre en el Eisenhower Park de East Middle, New York, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Las mejores bandas de música del Caribe, Centro y Sudamérica. Para más información y patrocinios y compra de kioscos, pueden llamar al 631-882-8460. Festival Noche Latina del condado de Nassau, el 22 de septiembre. Bueno, vamos al segmento final en Deporte Vez, hablando de los amaños de partido. La pregunta que quedó en el tintero antes de irnos a comercial fue: El Salvador, con este escándalo que se ha dado, ha vendido partidos. Eso quiere decir que si no se hubieran vendido estos partidos, nosotros tenemos posibilidad de ganarlos. Quiere decir que no vamos a perder 5-0 contra México, no vamos a perder 2-0, 3-0 contra Honduras, y mucho menos los partidos de CONCACAF se van a perder 6-0 contra equipos mexicanos. Me saltan muchas dudas en ese sentido, porque igualmente, si los resultados son los lógicos, ¿qué de lógico tiene apostar por algo que se va a dar? Yo quiero decir lo siguiente: El Salvador ha ganado los partidos que ha tenido que ganar normalmente y ha perdido los partidos que ha tenido que perder. Y empatado los que ha tenido que empatar. Es decir, me refiero yo que, por ejemplo, si El Salvador juega contra Haití, contra Nicaragua, contra Belice... Pero por eso, o sea, los amaños están en los minutos que caen los goles y cuántos goles. Es la forma como. Ajá. Sería adecuando ya la terminología, sería la forma como
se pierde la forma como caen los goles o las situaciones que se dan para los goles. Un penal. Es como le decía, o sea, el resultado ya salió de las casas apostadoras, porque los resultados siempre se vuelven lógicos. Creo que sin duda alguna las casas apostadoras han modificado la forma de cómo hacer las apuestas en cuanto a los minutos en que caen los goles, en cuanto a lo que mencionaba también Wilfredo, que si en los últimos 10 minutos había un penal, habían goles, situaciones de ese tipo son las que se han modificado, no en cuanto a quién gana o en cuanto también a un marcador específico, que puede ser un 1-0, un 2-0, un 3-0, un marcador específico que se puede destinar para apostar, ya sea para beneficiar a un cierto grupo o para la misma casa apostadora pues sacar ganancia, porque las cantidades que se están mencionando que han sido pagadas pues son cantidades altas. Entonces se da a entender de que hay mucho dinero de por medio en un partido, en un juego, y no solo son partidos oficiales, sino que también hay partidos amistosos. Venezuela, El Salvador, un ejemplo. No, más que todo lo hacen en amistoso para no meterse en problemas también. El Salvador contra el DC United, partidos amistosos que no tienen trascendencia ya a nivel de FIFA, pero toda esa modalidad está incluida en lo que es lo nuevo de los tamaños de partidos. Bueno, gracias amigos, gracias Wilfredo y David por haber estado en este programa de Deporte Vez. Gracias por estar con nosotros. Agradecer una vez más a Julio Argueta, que ha sido el camarógrafo que nos ha apoyado en esta ocasión, y también a las oficinas de Karen Ferrare, que están apoyándonos con las instalaciones para hacer las grabaciones. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con los resultados locales y las noticias de Estados Unidos en cuanto al deporte. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Davis Orellana con el reporte de fútbol local para Deporte Vez. Iniciamos con el reporte con la Liga Clasa, que realizó el primer partido de cuartos de final. Club Deportivo FASA impuso 3-0 a Real Comayagua. Para este próximo sábado 31 de agosto en la cancha de Lincoln Park, Aguachapán se enfrenta al cuadro de Chaparrastique. El 1 de septiembre continuamos con los partidos de cuartos de final, donde el cuadro de 15 de septiembre se enfrenta a Club Deportivo Peñarol, dos de los equipos que fueron muy protagonistas en este torneo. También Metalío se enfrenta a Platense para cerrar la primera jornada de cuartos de final en la Liga Clasa. Nos vamos directo a la Liga Centroamericana, que dirige el señor Freddy Escobar, que también realizó sus partidos ya de semifinales, en la cual el cuadro de Olanchano, que fue el líder de todo el torneo, se impuso 2-1 al cuadro de Real Oriente para que Inter Morazán fuera superior en todos los 90 minutos al vencer 3-0 a Dinamo y avanzar a la gran final, que se realizará este próximo domingo 1 de septiembre a eso de las 4 de la tarde en la cancha del Lincoln Park. Así que nos vamos directo también a la Liga de Veteranos de Hempstead, que jugó su tercera fecha. Está compuesta por mayores de 37 años. Servitax perdió 4-0 ante Leyendas de Hempstead. Empataron a 0 goles el cuadro de 11 Marinos con Long Beach. Comunicaciones perdió por la mínima ante el cuadro de Balboa. El equipo que tuvo descanso esta semana es Inter Centroamericano, que marcha líder de este torneo de veteranos, que el próximo domingo tiene actividad. La Liga de Westbury no tuvo actividad este fin de semana, pero sí ya programó para este 1 de septiembre su próxima jornada, donde el cuadro de 11 Tiburones se enfrenta a Las Peñas. Alto Arriba lo hace frente al cuadro de Inter. Hisville All Stars se enfrenta a Club Deportivo 11 Orientales. River versus Cruz Azul. Obrajuelense, uno de los protagonistas también de este torneo, se enfrenta a Racing. Oropel lo hace frente a Solimar. Ocotal lo hace contra las Mercedes y el cuadro de Avispones se enfrenta a Astros. Hasta acá el reporte de las ligas locales desde Long Island. Davis Orellana.